desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula. Saludos, amigas y amigos, a nivel nacional, todo el país. Y por supuesto, saludar a la comunidad internacional de manera exclusiva, a los compatriotas que están en el denominado departamento número 19, especialmente en Norteamérica, en México, en Canadá, en los Estados Unidos. No están saliendo a la calle, al supermercado, los paseos de fin de semana, y tienen que ingeniárselas para salir de la habitación, de la vivienda, al trabajo. Qué difícil es vivir en tierra ajena. Le hablo de los migrantes de todo Centroamérica, pero el caso de Honduras. Y esta es la reflexión y el llamado. 1, a tratar de no dejar Honduras. 2, luchar por esta tierra que nos heredó Lempira, el líder más conocido, por la que también peleó un auténtico militar, el general Francisco Morazán, y por la que hay hombres y mujeres que luchan, que se sacrifican y que incluso han entregado la vida. Y escuchar los sermones como los que dejó la profesora Visitación Padilla, el profesor Miguel Ángel Pavón. No nos vayamos tan lejos, hombre, una mujer tan valiosa en San Pedro Sula, que fue la profesora Graciela Bográn. Lamentable su memoria, se pierde, a pesar que estuvo involucrada en una historia no muy lejana, como lo fue la matanza del 6 de julio de 1944. Esa mujer estaba joven y anduvo allí en esa manifestación tan silenciosa que fue irrumpida por las metrallas de Juan Manuel Galvez, los comandantes de armas de San Pedro Sula, ordenadas por Tiburcio Carías Andino. Pues lamento mucho que la biblioteca Graciela Bográn en la 7ª avenida del barrio El Benque, San Pedro Sula, haya cerrado, y yo pude ver un rótulo que está en venta el edificio. Un llamado para el Comité de Mujeres sanpedranas para que no vendan el edificio, hombre, para que los libros los vuelvan a poner en pro de la ciudadanía y de la juventud especialmente, que está bastante enredada y bastante metida en cosas completamente negativas, producto de esta vorágine y de esta violencia que ha desatado el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009 para acá. Y luego el impacto de la corrupción, de la inseguridad y de la falta de lo básico que tiene el hondureño a estas alturas. Damas y caballeros, este escenario de prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula tiene la enorme satisfacción de presentar a un líder de opinión, a un analista profesional del derecho, ex fiscal de la Fiscalía, lo que es el Ministerio Público de Honduras, el abogado Víctor Fernández. Bienvenido a Maya Televisión en alianza con Radio 1, abogado. Muchas gracias, don Arnulfo. Un saludo a su teleauditorio. Pues agradecer la oportunidad que se me brinda de poder compartir con usted este escenario y bueno, compartir además el tema sobre el cual me ha convocado usted a que platiquemos. Así es, la persecución, el asesinato de líderes que se muestran en oposición al régimen que se ha instaurado desde Roberto Micheletti Baín, Porfirio Lobo Sosa, la primera parte de Juan Orlando Hernández y lo que va de este sistema, y por supuesto su comparsa, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de las Fuerzas Armadas como el brazo que ejerce la acción de la violencia y la represión, y hay un paraguas grandísimo que sin ellos no pudieran sostenerse, los Estados Unidos. La comunidad internacional en general. Yo creo que es importante en esto, don Arnulfo,
hacer este corte de lo que le vienen llamando el periodo de la democracia. Pues desde la década de los 80 hay una deuda muy importante en términos de exterminio de líderes sociales. Si usted recordará el informe de este periodo que presentó el excomisionado nacional de derechos humanos, dio cuenta de al menos 182 hondureños y hondureñas desaparecidas en el marco de los conflictos de la década de los 80. Y una cosa muy importante en estos temas, es decir, porque uno puede cerrar ese ciclo así, pero ¿cómo puede cerrar un ciclo que le dejó al menos contados, identificados, 182 personas desaparecidas? Bueno, lo cierra y cierra con un saldo de absoluta impunidad sobre estas cosas. Los autores de los crímenes de todo este periodo, pues algunos siguen siendo personajes recurrentes en algunos foros de televisión para hablar del tema de las estrategias de seguridad que tienen como base fundamental la represión. Luego, si cerramos este periodo, digamos que entramos en la época de decadencia de los militares, es decir, con el gobierno de Carlos Roberto Reina, recordará que entraron en crisis la estructura policial militar, que por supuesto aquí en San Pedro Sula fue un epicentro muy importante, si usted recuerda, con el asesinato de un empresario que se de apellido Piña Bantuil, Eduardo Piña Bantuil, que fue clara la vinculación de actores policiales militares en ese asesinato, que finalmente desencadenó la intervención de la policía, que era una policía vinculada al ejército. Iniciamos ese proceso regresivo, luego se vincularon otros actos, recientemente se cumplió el aniversario del asesinato de la normalista Rix y Mabel Martínez Sevilla, digamos, y los militares entraron en un proceso de decadencia, pero nunca fueron alcanzados por el brazo de la justicia de este país, ni en ninguna otra parte del mundo. Por eso estaban como agazapados, digamos, en este periodo, hasta que, como usted lo ha retratado ahora, en el 2009 salieron, digamos, de su guarida a ser parte del golpe de Estado que instaura un nuevo, digamos, un resurgimiento acelerado del proceso de militarización de la sociedad y el Estado de Honduras. Y este régimen se sostiene sobre esta base, pues, es decir, al golpe de Estado tiene como consecuencia toda esta movilización popular que nosotros ya conocemos, una movilización popular muy genuina, digamos, comprometida con el Estado de Derecho, es decir, son las juventudes que no logran entender cómo es que nosotros damos ese retorno tan estrepitoso en la historia, y los viejos líderes sociales también son parte, digamos, de esta lucha contra un ataque muy fuerte en contra de la imagen del país, en contra de la democracia, en contra de los valores más fundamentales de la sociedad. Y entonces tenemos como consecuencia el resurgir de esta sociedad y esta política militarista que termina, bueno, con todos estos asesinatos que se producen tras el golpe de Estado, por cierto, todos impunes también, es decir, de todo este periodo, son muchos de los liderazgos de la ciudad, pero además los liderazgos del campo. Es decir, en el Aguán se cuentan más de 200 asesinatos en este periodo de líderes campesinos y campesinas, y luego todo lo que ha venido surgiendo en cuanto a las resistencias al golpe de Estado, que tienen distintos matices, don Arnulfo, hay que rescatarlo. Miren, la resistencia más sostenida a los efectos del golpe de Estado son las resistencias territoriales al modelo extractivo, es decir, son las comunidades rurales que se resisten a la entrega de sus ríos, a la entrega de su riqueza mineral, a la entrega de su bosque. Por eso, en los últimos años, los principales asesinatos, o los asesinatos más sostenidos, son en contra de este grupo de liderazgo, que son los que se convierten en una amenaza permanente para el modelo de militarización que nosotros estamos viviendo. Y luego estas otras luchas que se vienen produciendo a nivel de la ciudad, de los colegios, de las universidades, que terminan siendo el centro de los ataques de la estructura militar que acompaña a Juan Orlando Hernández en esta última fase por golpe de Estado. ¿Qué es lo que hay de característica fundamental en esto? A mí me parece que toda esta cantidad de asesinatos
a líderes sociales, que ya no hay discusión, que está vinculado a su perfil de líderes sociales, de líderes políticos, porque lo reconoce. Usted ve organizaciones como Global Witness, es una organización inglesa que da seguimiento a todos estos temas, nos colocó en 2014, 2015 como uno de los países más peligrosos para defender la tierra, por ejemplo, por la cantidad de muertes violentas de los liderazgos que se produjeron. Posgolpe de Estado, la misma oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras reconoció que más de 20 personas fueron asesinadas en el marco de la crisis postelectoral. Las organizaciones de sociedad civil se reconocieron, hay datos estadísticos de más de 30 asesinatos provocados en el marco de la resistencia al nuevo golpe electoral que se produjo en 2017. Entonces, en esas circunstancias, a mí me parece que lo destacable en esto y sobre lo que no debemos caer en el ambiente de normalidad es que estamos saturados de militares, de una política militar en todas las instituciones. Antes nos sorprendía porque poco a poco los militares habían perdido su espacio de control de las instituciones, pero hoy no hay ninguna institución del Estado que no esté bajo un control militar, y toda esta política tiene como consecuencia la militarización y fundamentalmente la impunidad sobre todos estos crímenes, don Arnulfo, que me parece que es el elemento que más motiva la continuidad de estos actos de ataque, de exterminio a líderes sociales, pero sobre todo la posibilidad de que los perpetradores pues nunca van a ser alcanzados por la justicia. Entonces, en esas circunstancias me parece que es el escenario que estamos viviendo, y bueno, desde nuestra experiencia nosotros rescatamos que a pesar de esto, es decir, a pesar de esa tendencia, a pesar de esta marcada militarización, Honduras vive uno de los mejores momentos en cuanto a estos procesos de resistencia conducidos mayoritariamente por las juventudes en el país. Víctor Fernández, de profesión abogado, de ocupación máximo defensor de los derechos humanos en América Central, específicamente en Honduras. Él estuvo en Berlín, en Alemania, para recibir la 16 edición del premio Solidaridad, que no es otra cosa que la interpretación a humanidad, haciendo una exposición sobre la persecución, el asesinato, el exterminio de líderes en oposición. Ya lo explicó, no solamente del orden político, sino contra aquellos hombres y mujeres, y también los jóvenes que activan en líneas como la extracción. Claro, los que están en contra del exterminio del bosque, de los animales, de la explotación de los ríos, el agua para las generadoras de energía eléctrica, y también los sitios que contienen riquezas minerales. El caso de Pajuiles en Tela, él estuvo muy involucrado. Bien, vamos por partes. Y ya usted nos dio un panorama de 200 muertos en el Aguán. Ya tenemos un panorama del informe denominado Los hechos hablan por sí solos, del CONADE. Comencemos con una de las víctimas, Roger Iván Vados, asesinado el 11 de julio del año 2009. Prácticamente aquí comienza la matanza de lo que se denominan estos 10 años de lucha, que para cualquiera podrían ser suaves, pero no. Este país, que no estaba acostumbrado a este tipo de cosas, hoy ha visto la luz y conoce el sendero de lo que es luchar contra esta gente que ha hecho y ha deshecho por más de 120 años, acompañados por un bipartidismo mortal, asesino, criminal, y en lo que le acuñan últimamente es narcotraficante, abogado Fernández. Sí, mire, yo creo que es importante caracterizar los términos en los que viene operando el régimen en esta fase posgolpe de Estado.
Mire, lo primero es que la estructura militar ejecutó crímenes preventivos, digamos, en el marco de las movilizaciones. Si usted recuerda, el primer asesinato, creo, del golpe de Estado es el del joven Isis Obed. El profesor Obed Murillo. Isis Obed Murillo. El 5 de julio. El 5 de julio. Frente a la terminal de Toncontín. En Toncontín. Yo creo que ahí dio el primer mensaje de a qué debíamos atenernos nosotros como sociedad. Ese es un asesinato preventivo de las fuerzas represivas del Estado. Es decir, ese es un mensaje de terror, digamos, es el terror de Estado. ¿Por qué? Porque esa era una manifestación pacífica. De hecho, era un montón de jóvenes, digamos, con el ímpetu que implicó ese momento. Estábamos a una semana del golpe de Estado, se aproximaba el esperado retorno del presidente al que le dieron el golpe de Estado, Manuel Zelaya, y esa era una manifestación hermosísima, digamos. Entonces es el contraste del poder popular manifestado en las calles y el mensaje, digamos, de los gorilas, como se le dice, propio del modelo dictatorial, entonces que selecciona una víctima, y en este caso el joven, y lo asesina, para provocar el desmoronamiento de la lucha popular. Y luego le pueden seguir una serie de asesinatos que se produjeron en esas circunstancias, en el marco de movilizaciones. Es decir, asesinatos, crímenes ejemplares para generar terror en la gente. Ese es un prototipo de comportamiento criminal de Estado. Y luego, lo que pasa con el compañero Roger Iván Bados, a domicilio, como pasa con otros liderazgos, es decir, son crímenes ya selectivos, es decir, más construidos, digamos, propios de la inteligencia o la contrainteligencia militar que está presente en todos estos procesos, y que ve que la característica de estos otros crímenes es que no tienen investigación, es que marcan una tendencia a nivel mediático para decir que no se tratan de crímenes vinculados a temas políticos, a lucha social, sino que son presentados como crímenes comunes. Es decir, entonces se genera toda esta confusión porque se mata al liderazgo y en algunas ocasiones no solo se mata la vida de la persona, del líder, sino que se le mata su historia, es decir, porque además se les achaca de que estaban vinculados en una u otra cosa, y entonces esa es parte de toda esta construcción que se viene haciendo por parte de una inteligencia perversa desde el Estado, es decir, para desmovilizar y para descabezar los movimientos sociales, que es lo que ha venido pasando a lo largo de la historia, porque en algunos casos, don Arnulfo, si usted recordará, algunos asesinatos que se produjeron anteriores a este periodo, se decía, no, este líder fue asesinado producto del conflicto que tenía con otros líderes al interno. Yo recuerdo acá, hoy que mencionó usted a Miguel Ángel Pavón y a Moisés Landaverde, en un principio cuando se produjo este crimen, se habló de un conflicto al interno del movimiento de derechos humanos, y tal cual finalmente se reconoció que se trató de un crimen ejecutado por actores del Estado. Entonces, digamos que esto es lo que ha venido sucediendo con Roger Iván Bados. Yo puedo mencionar otros asesinatos que se produjeron en la crisis postelectoral de gente que no tiene nombre, digamos, a nivel del movimiento popular, pero que adquirieron un liderazgo en esos momentos. Nosotros, por ejemplo, yo soy parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. En el litoral atlántico se produjeron 4 o 5 asesinatos de jóvenes que tuvieron un liderazgo frontal en el periodo del golpe de Estado y luego en el periodo del golpe electoral. ¿Y cuál fue la razón por la que se produjo su asesinato? Bueno, porque se apreciaba y se aprecia que son de esos liderazgos capaces de confrontar al sistema en cualquier circunstancia. Pero todos estos crímenes tienen como consecuencia o tienen como característica una ausencia de investigación y fundamentalmente tienen como consecuencia la impunidad, que tiene como efecto la reproducción de estos crímenes. Y vea que en los últimos tiempos hay una vinculación de distintos actores en este tipo de crímenes, que eso es lo que a mí me llama la atención y de verdad que es muy preocupante,
Porque, por ejemplo, en el caso de Roger Iván Vados, hasta donde yo sé, es un crimen que está en absoluta impunidad. Es decir, no hay investigación. Pero en otros casos, las investigaciones que se hacen a nivel de base, la gente va determinando que estos crímenes son ejecutados por una vinculación entre actores estatales, es decir, policías y militares que se vinculan para ejecutar este tipo de crímenes, con actores civiles, que es lo que pasa en algunos casos que nosotros conocemos. Es decir, son, para decir una cosa, los liderazgos del Partido Nacional, digamos, envalentonados por el ámbito de militarización y de impunidad que se vive, y que forman grupos de personas para ejecutar a los liderazgos de oposición. ¿Y qué es lo que motiva este tipo de cosas? Bueno, lo motiva la impunidad, digamos, porque sobre estos actores no hay posibilidad de que se acceda a una investigación eficiente. Por lo mismo que usted mencionaba, porque ¿quién va a hacer la investigación sobre estos crímenes? La va a hacer la Policía Nacional que está vinculada con los crímenes, por acción o por omisión, o lo va a hacer un Ministerio Público que obedece ciegamente las instrucciones del régimen. Entonces, en ese contexto, y yo le puedo mencionar otros crímenes desde el caso de Roger Iván Vados, pero yo estoy vinculado, por ejemplo, a la investigación en el caso del asesinato de Berta Cáceres, y también hay toda una construcción perversa desde el Estado que tiene como base fundamental un ambiente de absoluta impunidad en el que si no hay suficientes actores que conduzcan un proceso investigativo paralelo a las estructuras del Estado, estos hechos quedan en la absoluta impunidad. Por ejemplo, el caso de Berta Cáceres estuviera en absoluta impunidad si no fuera que pues su liderazgo se levantó más allá del que tenía en vida, y luego toda la convergencia de actores nacionales e internacionales hicieron que se abriera un proceso investigativo en el que aparece, retratado actores del crimen organizado ejecutando el hecho, actores policiales y militares y actores económicos. Digamos, todo esto está vinculado en este proceso de exterminio a los actores de oposición para seguir consolidando el régimen. Quiero basarme en lo que usted planteó. Dos cosas. Uno, los asesinatos de gente sin nombre son abundantes. Y luego una especie como de libreto o un guión perfectamente diseñado. Y los televidentes, con objetividad y profesionalismo, van a identificar lo que hemos planteado hasta el momento. El caso de Isis Obed Murillo, muy recordado ese asesinato, cada tragedia por aquella gama denominada balas de goma. La reacción del comisionado. Estuvo involucrado el señor expresidente del CODE, Ramón Custodio. Y excomisionado de Derechos Humanos. Exactamente, uno. Dos, que el papel de los medios de comunicación. Recuerda si usted cómo con el Photoshop pudieron escanear la sangre al día siguiente de la publicación. Y luego, ante la fuerza de ese crimen, se vieron obligados a pedir disculpas y a decir que en realidad lo habían hecho. Muy bien, este es un modelo de asesinato. Vean ustedes. El caso de Roger Iván Vados, en la oscuridad, dentro de su casa, en una zona muy poblada de San Pedro Sula, y este es un líder sindical, un líder popular. Y luego pues quiero irme a la muerte de este otro joven dirigente, Pedro Magdiel Muñoz. Esto es, sí, Alauca. Esto es de lo más horrible, esto es de lo más deslenable que pudo haberse encontrado. Recuerda usted 42 puñaladas, con una puñalada artera. Y aquí están involucrados miembros de la policía que, como usted planteó, están completamente en la impunidad. Luego se asesina a un comunicador social que era parte del colectivo de Radio 1, Medardo Flores, el 9 de septiembre del año 2011, y donde lo quieren retratar entre líneas.
un conflicto sentimental, una acción de negocios, pero exactamente se trata de un hombre que ya estaba en el exilio, que había regresado al país y que estaba comandando una zona tan importante como lo era Choloma, Puerto Cortés, Baracoa, Cuyamel. Allí murió Medardo Flores. Y luego pues vamos a pasar a los otros casos que estamos señalando acá, pero abogado Víctor Fernández, permítanos irnos a una pausa a Tegucigalpa y luego regresamos con esta temática aquí en Maya Televisión, en alianza con Radio 1 y el noticiario Abriendo la Mañana de Radio El Mundo desde la ciudad de San Pedro Sula. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula, 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti, además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, no me hables así. Ella ya me olvidó. o bailar y disfrutar en casita, o simplemente ver a nuestras lindas chicas, entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. La señal regresa nuevamente a la ciudad de San Pedro Sula, luego de una mensajería de gala en nuestra matriz Maya Televisión en Tegucigalpa. Más de 600 estructuras de cable a nivel nacional conectados para la transmisión de esta emisión de prensa, al igual que todas las redes sociales. Las comparecencias del 2018, las del 2019, búsquelas en nuestro canal de YouTube.
pero tiene que afiliarse. Busque Al Fin de la Noche Maya Televisión. Los estudiantes, los investigadores, la gente que quiere ver y oír otra imagen, y específicamente la de San Pedro Sula, el liderazgo de la costa norte de Honduras, lo puede hallar a través de este noticiario. Toda una variedad, toda una gama. ¿Quién dijo que en la costa norte, que en San Pedro Sula, no hay líderes de opinión? Claro que sí, abundan. Solo Maya Televisión tiene más de 1000 contactos y estamos promoviendo y publicando a más hombres, más mujeres, jóvenes especialmente, que hacen su comparecencia. Hoy está con nosotros el premio Bremen de Berlín, Alemania. Es un reconocido activista y defensor de los derechos humanos, el abogado Víctor Fernández, tratando la temática de la persecución y el asesinato de líderes, específicamente en esta etapa de los 10 años después del golpe de Estado. Hicimos una ubicación de cómo se ha hecho esta lectura en casos emblemáticos, y hay 2 damas que fueron asesinadas, Margarita Murillo y la premio mundial al ambiente, Berta Cáceres, que usted conoce muy bien este caso. Hay un grupo de hombres que fueron sentenciados en el caso de Berta Cáceres, pero se sigue planteando que se trata de sardinas, polojos, tiburones y ballenas en la empresa privada, en las Fuerzas Armadas y en los estratos políticos. Esto está en impunidad, abogado Fernández. Sí, mire, es que el tema aquí, que a mí siempre me parece como real pero injusto, digamos, y de esos asuntos que son reales, que a veces son injustos, nosotros debemos aprender. Por ejemplo, nosotros hemos conocido de muchos asesinatos. Viendo este informe que presentó Global Witness en 2017, revela que desde el golpe de Estado del 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente habían sido asesinados. Muchos habrían sido amenazados, atacados y encarcelados. Es decir, para decir un segmento de la población, si usted ubica, Arnulfo, el golpe de Estado tiene que ver con un golpe sustancialmente económico, y aparecen como víctimas inmediatas y víctimas mortales las que hacen resistencia a este modelo económico oprobioso, digamos, que culminó en estos últimos 10 años con la entrega de la riqueza natural al sector económico nacional y mundial. Es decir, aquí se aceleró el proceso de concesión de ríos para generación de energía, el proceso de concesión de la riqueza mineral y el bosque. Entonces, quienes aparecieron haciendo resistencia fueron las comunidades indígenas, las comunidades rurales, y aquí apareció la figura de Berta Cáceres, digamos. Nosotros en el 2014, con Bertita, presentamos 49 denuncias en contra de 49 proyectos que vincula a 49 empresas que se habían hecho con el territorio Lenca, digamos, del departamento de Santa Bárbara, de Lempira y de La Paz. Pero ¿qué es lo que quiero rescatar de esto? Vea, al 2017 123 crímenes. ¿Cuáles crímenes son los que tienen posibilidad de investigarse en este país? En realidad, la estructura criminal que conduce el país, a veces a uno le cuesta mucho, o le cuesta para conservar un poco de objetividad, tener estos criterios, decir que hay una estructura criminal conduciendo el país. Pero sí la hay, es decir, sí la hay. Y entonces yo decía que es injusto que de todos estos crímenes se investiga uno, por ejemplo, pero de ese uno puede caracterizar cómo es que opera el sistema. Es decir, cuáles son los intereses económicos y políticos y hasta geopolíticos que están involucrados en esto. Yo no sé cuántos saben, por ejemplo, que el proyecto hidroeléctrico por el que matan a Berta Cáceres, que es el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, tenía respaldo de la cooperación de los Estados Unidos.
Es decir, la USAID tenía un convenio de cooperación con la empresa DESA, que es de la familia Atala Sabla. Entonces, pero además esta empresa obtuvo una concesión sobre prácticas notorias de corrupción. Para decirle un dato muy puntual, esa empresa, ese proyecto hidroeléctrico es un proyecto nacional que lo propuso la ENE años antes de que lo propusiera la empresa DESA, pero uno de los funcionarios de la empresa DESA también era funcionario del Estado de Honduras, era asesor del director, del ministro de la ENE, y entonces tomó el trabajo que había hecho el Estado, la misma ENE, se apropió de él y lo presentó como que fuera de la empresa privada. Ese proyecto ya había sido rechazado para el Estado, es decir, era inviable técnicamente. Y se proponía en aquel entonces producir 6 megavatios de energía. Y cuando ya lo propuso la empresa privada, es decir, esta empresa DESA, cuyos principales accionistas es la familia Atala Sabla, no solo fue admitido para producir 6 megavatios, sino que para producir 21 megavatios, en un claro fraude al Estado. Pero claro, este proyecto, según los cálculos que uno hace, le iba a generar de ganancia más o menos, así a ojo de buen cubero, más o menos 500 millones de lempiras, digamos, en la bolsa de esta empresa, a partir de que se firmó el contrato y la contrata de generación de energía eléctrica. Claro, cuando vienen los liderazgos sociales y los liderazgos indígenas como Berta Cáceres y hacen una oposición sostenida a este tipo de asuntos, uno ve cómo se vinculan los actores políticos, es decir, los que están de acuerdo con los sectores económicos, cómo contratan a militares para que sean parte del modelo de represión. Aquí en este territorio donde operaba y donde pretendió operar la empresa DESA, se instaló un pelotón militar y policial de tigres, de hecho que fue traído de la UAN, luego de hacer todo lo que hicieron en la UAN, de matar tantos campesinos, y finalmente, cuando ya no se podía sostener, digamos, la oposición que hacía el COPIN con Berta Cáceres, siguieron el expediente común que se sigue con los liderazgos sociales. Se les estigmatiza, es decir, se les desprestigia, se les persigue criminalmente, es decir, se acusa. Bertita fue acusada en 2 ocasiones, fue detenida, le libraron orden de captura, y cuando ya no pudieron con ella, a pesar de eso, entonces la terminaron asesinando. Y lo primero que dijo el ministro Pacheco, el 3 de marzo del 2016, un día después del asesinato de Berta Cáceres, dijo que el crimen de Berta Cáceres se trataba de un crimen pasional. Julián Pacheco Tinoco, Julián Pacheco, el actual ministro de Seguridad. Y además hizo una referencia a que se trataba de un conflicto interno de los liderazgos del COPIN por el poder allí. Finalmente, de todos estos crímenes, el caso de Bertita logró romper el cerco de impunidad, y entonces lo primero que aparece es que está vinculada a este crimen la empresa DESA, indiscutiblemente. Pero no solo al crimen de Berta Cáceres, es decir, es que le precede una serie de ataques sistemáticos a estas comunidades, al liderazgo de estas comunidades, al COPIN, es decir, como la instalación de estructuras sicariales en la zona, es decir, hombres contratados para perseguir y para asesinar liderazgos, para generar conflicto en las comunidades y para producir otros asesinatos, hasta dar el golpe certero al liderazgo principal de este proceso. Yo digo, de este caso de Berta Cáceres, nosotros podemos ver y podemos caracterizar el modelo de exterminio de los liderazgos sociales, porque ninguno de los otros liderazgos, don Arnulfo, corrió esta suerte. Es decir, nadie tenía el premio Goldman, pues, es decir, que es el Nobel en materia ambiental. Nadie recibió tanto respaldo a nivel internacional de artistas, de líderes, de estados, y solo eso logró retratar en un primer juicio. Vea, ¿quiénes son los condenados en el caso de Berta Cáceres? Un primer condenado es un mayor del ejército activo, encargado de la selección y de los estudios a muchos de los funcionarios que luego
ingresaron a ser parte del sistema de administración de justicia. El mayor Mariano Díaz Chávez. ¿Quién es el otro asesino en este caso? Un joven exsargento del ejército que participó en operaciones en el Aguán y que tenía una relación directa con esta estructura que dirigía este mayor activo. ¿Y quiénes? Los otros son los directivos de la empresa DESA. Y detrás de ¿quiénes son los directivos de la empresa? Roberto David Castillo es el presidente del Consejo de Administración, que aparece también vinculado directamente con el crimen, y el director de asuntos ambientales de esa empresa. Entonces, son las empresas, son los militares, y hoy finalmente, no sé si usted ha seguido este tema, don Arnulfo, 16 funcionarios de la ENE y de Mi Ambiente fueron acusados por toda la conspiración de corrupción que hubo en este caso. Solo en este periodo que se concesionaron las aguas del río Hualcarque, se aprobaron más de 40 proyectos hidroeléctricos bajo este modelo. Es decir, esta es la consecuencia del golpe de Estado. Es decir, que tiene como consecuencia inmediata la entrega de la riqueza del país. Es decir, la riqueza natural. Porque ya las empresas como la NE, como Hondutel, ya fueron privatizadas, ya se la repartieron. Entonces, ¿qué es lo que se están repartiendo posgolpe? Se están repartiendo nuestra riqueza natural, que es muy importante. Y como quienes hacen resistencia son los liderazgos sociales, los liderazgos comunitarios, entonces tiene como consecuencia el asesinato de Margarita Murillo. Es decir, ¿por qué no volvemos a ella? Porque el caso de Margarita Murillo está en la eterna impunidad. Digamos, Margarita, una compañera muy cercana con la que estuvimos, por ejemplo, luego de la huelga de hambre en la que nosotros participamos en el 2008, Margarita fue de los liderazgos de esta zona del departamento Cortés que nos ayudó a organizar todos los municipios para tener una lucha popular contra la corrupción pública en esta zona. Es decir, pero Margarita no fue el liderazgo, digamos, que alcanzó el perfil de Berta Cáceres como para que lograra romper esta barrera enorme de impunidad que hay frente a su crimen y de cientos de otros crímenes que hay en el país. Por ejemplo, para decir, de este caso de Berta Cáceres nosotros podemos caracterizar cómo se vincula. A ver, vea, las Fuerzas Armadas vinculadas en esto, no cualquier actor de las Fuerzas Armadas, un oficial de inteligencia militar, es decir, que manejaba una estructura muy sensitiva en las Fuerzas Armadas. Y luego todos los funcionarios que están alrededor de la repartición del país, es decir, los que dieron el golpe de Estado. ¿Y cómo se vinculan los funcionarios de seguridad? Julián Pacheco Tinoco, sin transcurrir 24 horas, va y presenta la fachada, digamos, el ropaje más importante de la impunidad, generar el distractor, decir, no, este es un conflicto de una mujer que tenía otro hombre, ese tipo de cosas. Es decir, no solo matan al liderazgo, sino que lo desprestigian. Y ojo, que aquí la intención era matar también a la estructura política, al COPIN, que sobrevive afortunadamente luego del asesinato de su principal lideresa. Entonces, don Arnulfo, el ambiente en el que nosotros estamos viviendo, a veces hay gente que cree que nosotros exageramos, pero no estamos exagerando. Es decir, la vinculación de las estructuras policiales y militares en estos crímenes es una realidad. Pero lo que están animando es peor, porque hay estructuras paramilitares, es decir, de civiles, que están haciendo comparsa con este tipo de actores. Y vea, estos informes que presentó la OACNUD en el periodo postelectoral, que reconoce más de 20 crímenes, este informe de Global Witness, las opiniones de los relatores de las oficinas de derechos humanos de la ONU, es decir, que retratan, identifican todos estos tipos de crímenes. Pero a pesar de eso, es decir, a pesar de que hay tantas voces diciendo que esto está pasando en el país, hasta ahora el nivel de impunidad es demasiado alto, el nivel de componente que hay a nivel institucional, es decir, el modelo dictatorial que tenemos es tan perfecto que impide, por ejemplo, que los fiscales del Ministerio Público presenten causa contra estos militares. Impide, por ejemplo, que el sistema de administración de justicia rompa este círculo de impunidad. Y entonces hay que ubicarnos dónde está la clave del funcionamiento del sistema. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando se elige al fiscal del Ministerio Público aquí?
Lo que se ha producido más descaradamente en el último periodo es un pacto político abierto obedeciendo las directrices del régimen. Y entonces el fiscal general puede hacer cualquier cosa menos alcanzar la justicia en este tipo de casos. Y luego cuando se elige la Corte Suprema de Justicia funciona en esta misma lógica perversa, pues. Y luego se produce esta reacción en cadena hasta el funcionamiento perfecto. Él sabe dónde está blindado. Exactamente. Es decir, estos temas que los pueden comprometer, estos temas no se accede a la justicia, pues. Es decir, y usted ve, pues, tenemos, esto es en el caso de asesinatos, pues, de liderazgos sociales, pero la estructura que dirige el gobierno, digamos, está vinculada abiertamente con la corrupción más descarada y más escandalosa de este país. Y lo último, tan sensible, que le da la vuelta al mundo, el asesinato de jóvenes. La niña de 11 años en Choluteca, el otro muchacho, Wilfredo Moncada, ahí en la zona de Choluteca, donde hay un bastión de oposición fuertísimo, la zona de Yarumela, en La Paz. Y a propósito de este personaje que es ministro de Seguridad, que ha sido mencionado en casos de los carteles de narcotráfico. Los festivales de canto en Estados Unidos, y lo cínico y lo descaro de las bombas en la escuela de la experimental de la pedagógica, donde está claro los vídeos privados de cómo caen las bombas dentro del centro educativo, pero él dice que el aire se llevó las bombas, el gas para los niños. Sí, yo creo que es que hemos caído a un nivel de cinismo y descaro, y tiene que ver con una cosa que debería preocuparnos a todos los hondureños y las hondureñas. Es que ya no tenemos un gobierno con visión de Estado, pues, es decir, no son gente, no es el clásico gobernante, pues, con el que uno puede estar en desacuerdo, que eso me parece que es lo que marca el agravamiento del último periodo, de este periodo posgolpe y sobre todo en este periodo de Juan Orlando Hernández. Es que antes, con todo y que habían políticos corruptos, gente nefasta, digamos, para el país, porque así se fue construyendo, pero había algún recato todavía. Los hijos de la política vernácula. Sí, porque a uno le parecía que era gente, digamos, acostumbrada, digamos, a la corrupción, pero no eran como los criminales tan notorios como hoy, pues. Y entonces, de alguna manera se rescataba alguna lógica del clásico gobernante. Personajes monstruosos. Es decir, que antes le podía preocupar un poco, decía, ante la crítica bajaban un poco su línea, su tendencia. Pero hoy no, es que hoy no es la lógica del gobierno clásico, sino que es la lógica del gobierno de los criminales. ¿Qué es lo que hace el criminal frente a las amenazas o las críticas que le construye, pues, la sociedad o cualquier persona? El criminal nunca cambia, don Arnulfo. El criminal va en ascenso en su crimen, y frente a quien lo critica le ofrece el destierro, es decir, o se va o lo mata, o lo persigue, pues. Entonces a mí me parece que ese es el problema que nosotros tenemos en este momento, que uno espera que frente a la crítica, por ejemplo, de algún sector de la comunidad internacional o frente a la crítica de los actores nacionales, lo que debería provocarse es un gran diálogo para que encontremos un consenso de sociedad. Es decir, estamos fracasando como sociedad actualmente. Si es una sociedad que nos matamos, pues, que tiene estos altos índices de muertes violentas, de impunidad, altos índices de corrupción. Es decir, los liderazgos políticos deberíamos encontrarnos para que esta vergüenza, digamos, que nos cala a todos, pues, ser el país de los países más violentos del mundo, ser el país más corrupto del mundo, el país que más mata a sus jóvenes, eso debería provocar en un liderazgo, digamos, responsable, sano, a un encuentro, pues, platiquemos. Es decir, cómo tenemos un proceso que revierta esta realidad del país. Porque claro, esta es una sociedad joven. Es decir, más del 50% de la población son jóvenes. Y entonces, ¿qué es lo que van a aprender los y las jóvenes en este país? Pues van a aprender o que se tienen que ir del país, como se está yendo las grandes mayorías,
o van a aprender a sobrevivir sobre la base de la violencia, sobre la base de la corrupción, porque ese es el liderazgo que estamos teniendo. Pero tiene que ver con esta conducción política que tiene el país, de gente vinculada con el narcotráfico, vinculada con este tipo de asesinatos, o de gente vinculada con la corrupción, que lo que está haciendo en el gobierno es maniobrando para no caer en la cárcel, porque ese es su futuro. Es decir, su nivel de vinculación con todo este tipo de fenómenos criminales les hace no distanciarse de su comportamiento criminal, sino de perfeccionarlo, de afianzarlo. Y por eso la mentira es la práctica normal de esto. Si, por ejemplo, este gobierno fue convocado a un diálogo conducido por Naciones Unidas, y hay que aceptar que ese diálogo fue un fracaso. Digamos, ¿qué diálogo puede ser efectivo si la principal autoridad del mundo, digamos, Naciones Unidas, con todo el descrédito que puede tener, fue incapaz de conducir a un proceso de sanación de la sociedad hondureña? Entonces, cuando Julián Pacheco sale diciendo como que el aire fue el que llevó las bombas, o cuando, por ejemplo, se produce el ataque a la universidad, que termina con 5 o 6 jóvenes heridos de bala, y la discusión en los grandes medios de comunicación está orientada a justificar el papel de los militares, digamos, es decir, ¿qué es lo que está pasando en el país? Es decir, es una especie de institucionalización del crimen, de la violencia. Y eso, digamos, nos debe marcar a nosotros una preocupación enorme, porque entonces lo que va a caracterizar el comportamiento general de la sociedad es la violencia. Es decir, por una actitud instintiva. Cuando nosotros nos sentimos, digamos, acorralados por la violencia, la gente acude al expediente de defenderse frente al fenómeno de la violencia. Por eso estos altos índices de lo que nosotros estamos viviendo. Y hay distractores perfectamente diseñados, producidos y colocados para que el pueblo que tiene una memoria bastante vulnerable pueda desentenderse de esto, desde un culto, una misa, un concierto. Y la plataforma mediática, don Arnulfo, mire, a mí me parece que yo creo que cuáles son los distractores, digamos, infaltables. El fútbol es a lo que nosotros nos convocan cada vez. Yo recuerdo en el marco de la crisis del golpe de Estado, había un partido de fútbol en el estadio Costa Rica, Honduras. En el Estadio Olímpico, ¿sí? Mientras era reprimida la gente aquí en la zona. Pero eso pasó en el Chile, digamos, de Pinochet. Digamos, pasó en la Argentina de Videla, les pusieron el mundial mientras mataban a toda la gente en el sur con la Operación Cóndor, digamos. Y luego nosotros venimos reproduciendo ese tipo de prácticas. Pero yo, siendo que estamos aquí en un espacio de medios, digamos, este esfuerzo, por eso me parece importante de cortar con esta tendencia que marcan los foros televisivos de las mañanas aquí en el país, que me parece que son los peores y los más perversos distractores. Es decir, esos programas que le tienen al mismo personaje durante todo el año. Yo le puedo mencionar los nombres de la gente que va a hablar del tema de seguridad. ¿Conoce la caravana? Es decir, la gente que va a hablar del tema electoral, por ejemplo. Es decir, y entonces eso moldea el pensamiento de la gente a diario. Entonces eso tiene un nivel de distracción terrible y perverso, y ahí debería revisarse, bueno, yo digo, los y las comunicadores a nivel particular. Quizá no, pues los medios de comunicación aquí finalmente, muchos, la mayoría, estos se han convertido en negocio fundamentalmente, más que en medios de comunicación. Pero mire, hay que sumar otros distractores en esto, don Arnulfo. Hay un conglomerado de la sociedad civil que le llaman, que es un grupo de personas, es decir, con nombre hecho a fuerza, financiado incluso por la Embajada de los Estados Unidos, que es esta estructura de la Asociación por una Sociedad Más Justa, la SJ. Siempre están poniendo temas orientados a legitimar el régimen, es decir, a mostrar una ligera crítica, pero que finalmente están validando todo. A mí me parece que es importante hacer un esfuerzo de perfilar bien todos estos actores que nos distraen y no perder de vista estos datos, estas realidades que nos están caracterizando cada vez como una sociedad altamente militarizada, es decir,
en lo visible, hay que decir, hay mucha gente uniformada con fusiles en el país que generan miedo, pero además que generan una pésima imagen en el país. Pero además ahí está toda la estructura de la inteligencia militar que no anda uniforme, es decir, que no la podemos ver nosotros, pero que está presente en toda la sociedad como práctica de cualquier modelo autoritario o dictatorial como el que nosotros estamos viviendo. En ese sentido, está en riesgo la vida de muchos liderazgos en este país y hay que tenerle mucha atención a esto. El abogado Víctor Fernández ha comparecido en Maya Televisión. Creo que no se trata de un libro, sino de una enciclopedia que hemos abierto unas páginas. Esperamos continuar estudiando y recorriendo esas líneas con el acompañamiento de ustedes, amigas y amigos, desde la ciudad de San Pedro Sula. Al fin de la noche, en la alianza Radio 1, Maya Televisión y el noticiario Abriendo la Mañana a través de Radio El Mundo. Y por supuesto, la masificación o la viralidad que producen las redes sociales. Hasta pronto. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.